Cumbres ambientales. Ah, mirá. ¿Y por qué? Las cumbres ambientales. Mira, yo te voy a preguntar una cosa. Yo, cuando me preguntaste el título, yo te dije las cumbres ambientales, pero después dije, va a ser más ganchero, más clickbait, las mentiras o la gran mentira de las cumbres ambientales. Bien. Así que columna número 4 de Educación Ambiental en la radio. Gracias, como siempre, por darme este espacio divino que yo disfruto mucho. Estudié un montón para preparar esta columna y, y bueno, vamos a comenzar. La idea de hacer un recorrido breve por las cumbres ambientales tiene que ver con poder entender lo que yo considero que es posiblemente, si no es el gran, es uno de los grandes fracasos de la diplomacia internacional y de la ONU en los últimos 50 años, porque hace 52 años que las autoridades de las principales potencias del mundo y de los países del mundo en general se vienen reuniendo en cumbres que se hacen con cierta periodicidad para intentar solucionar problemas que no hacen otra cosa que empeorar en sus indicadores. Entonces, lo que les propongo es hacer una breve pasada por las principales cumbres ambientales para encontrar algunas marcas de época. Yo sé que esto a Rodrigo le va a gustar. Y al mismo tiempo, bueno, analizar qué fue lo que podría explicar este fracaso, ¿no?, de la diplomacia internacional que busca juntar y reunir a personas para solucionar un problema y no solucionar. La primera es, voy a leer el nombre exacto, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que sucede en Estocolmo, la conocemos como la Cumbre de Estocolmo, del año 1972, es la primer gran cumbre ambiental, ya tiene 52 años. Bueno, y acá las autoridades se juntaron unos cuantos días entre el 5 y el 16 de junio de 1972 para bueno, discutir sobre lo que empezaba a aparecer como las primeras marcas ambientales de este crecimiento económico que había sucedido después de la Segunda Guerra Mundial y que el planeta empezaba a acomodar marcas de, bueno, eh, tengamos cuidado, no se puede hacer cualquiera con esto, no se puede utilizar al planeta como si fuera un supermercado del que agarro cosas y ya, y aparecen estas primeras preocupaciones. ¿Qué pasa en la conferencia de Estocolmo, en esta cumbre de las Naciones Unidas sobre el medio humano? Bueno, por ejemplo, se sientan las bases para eh, crear el PNUMA, que lo conocemos como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y es como el inicio del movimiento ambiental global. Se plantean en esta convención de Estocolmo 26 bonitos principios, ¿no? La palabra principio después la vamos a discutir, porque son eso, son principios, ¿no? Voy a leer algunos como para que veamos algunas marcas de época. Van a ver que prácticamente no se habla de medio ambiente todavía, sino que se habla de medio humano, como es el título de la conferencia. El principio número 9, fíjate Rodrigo, qué interesante, dice, las deficiencias del medio originadas, tengo que leer textual, chicos, por las condiciones del subdesarrollo, primera marca de época, hablar de subdesarrollo, y los desastres naturales plantean graves problemas. Y la mejor manera de subsanarlas es el desarrollo acelerado mediante la transferencia de cantidades considerables de asistencia financiera y tecnológica que complemente los esfuerzos internos de los países en desarrollo y la ayuda oportuna que pueda requerirse. O sea, están diciendo que lo que tenemos, que el problema está principalmente en los países en desarrollo y que lo que hay que hacer es endeudarlos, ¿no? Decime, Rodrigo, si estoy interpretando bien la época, esto de asistencia financiera es endeudarlos, o sea, prestarles guita para que resuelvan sus problemas. Así es, estamos justo en ciernes de lo que sería después la catarata de neoliberalismo desparramada por todo el mundo. Y también un proceso de quiebre también generado por este, ¿cómo se llama? Este proceso de desarrollo a nivel global que lo que hizo fue, de alguna forma, elevar la competencia y por ende que los países tuvieran menos necesidad de pedir préstamo y por ende una gran cantidad de capital sin poner a laburar. Así que es interesante cómo ¿Viste? semánticamente lo dirigen. Linda, linda marca de época, por eso seleccioné de entre los 20 y pico, ¿cuántos eran? Que dije 26 principios,
seleccioné el 9. Seleccioné el 12, principio número 12. Dice, insiste la ONU con esto, deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio, teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades especiales de los países en desarrollo. Y cualquier gasto que pudiera originar a estos países la inclusión de medidas de conservación. Insiste con eso. Y el principio 19, que es el último que destaqué para no hacerla tan larga, que está bueno porque remarca lo importante de la educación ambiental, ¿no? Dice, es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales dirigida tanto a generaciones jóvenes como a los adultos y que preste debida atención al sector de población menos privilegiado para ensachar las bases de una opinión pública bien informada, de una conducta, etcétera, etcétera. Claro. Hablan de lo esencial de los medios de comunicación en masa que eviten contribuir el deterioro del medio humano y difundan información de carácter educativo sobre la necesidad de mejorarlo y protegerlo. Ok. Y se establece en esta convención, Lucila Rodrigo, un plan de acción para el medio humano, que establece una serie de recomendaciones. Fíjense que los anteriores eran principios, estos son recomendaciones. Aparecen obligaciones, aparecen sanciones, nada de eso. Aparecen, repito, principios, 20, ¿cuánto dije? De 26. 26. Y recomendaciones para llevar adelante un plan de acción para el medio humano. ¿Cuántas recomendaciones? ¿10 recomendaciones? ¿15 recomendaciones? ¿20 recomendaciones? 109 recomendaciones. Bien, tenían ganas de escribir. Bueno, estuvieron 11 días, ¿no? ¿Cuántos días estuvieron? Tuvieron tiempo, 11 días estuvieron ahí en Estocolmo, calentitos, tomando un cafecito. 109 recomendaciones, no voy a leer ninguna, lo que quiero decir es, fíjense cómo está planteado y cómo las palabras dicen de, bueno, lo que sucede. 20 años después, sucede la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Entre el 13 y el 14 de junio de 1992, es la que lo conocemos como la Cumbre de Río de Janeiro. 20 años después de Estocolmo, ¿sí? Se celebra justamente con motivo del 20 aniversario de la Cumbre de Estocolmo, y acá se reúnen los líderes políticos, se reúnen diplomáticos, pero también aparecen representantes de medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, etc. Y se publican algunas cosas. Un documento denominado Programa 21 establece algunas cuestiones interesantes vinculadas, por ejemplo, a la lucha contra la pobreza. La ONU tardó 20 años en darse cuenta que para llevar adelante en serio políticas ambientales tenían que incluir la cuestión de la pobreza, la desigualdad, el acceso al agua potable, la planificación urbana, etc. Aparece en la Cumbre de Río 92, lo cual este programa 21 en ese sentido es muy positivo. Aparece la CMNUC, o Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se empieza a hablar fuertemente de cambio climático, se abandona el concepto de calentamiento global y se empieza a hablar de cambio climático. Un convenio sobre la diversidad biológica, una declaración sobre principios de ordenación, conservación y desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo, y 27 principios universales de la Declaración de Río. Un montón de principios otra vez, un montón. Voy a leer algunos. Tomémoslo en serio. Voy a empezar por el último. Principio 27. Los estados y las personas deben cooperar de buena fe y con espíritu de solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta declaración. O sea, se les pide a las grandes potencias mundiales que cooperen de buena fe. Claro. ¿No? Es textual, no estoy haciendo una interpretación. Como el amigo invisible sería. Algo así. No vamos a ser injustos con la ONU. Principios 20, 21 y 22 destacan el rol de las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas en su importancia para la investigación y la planificación del ambiente. Bien, también tardaron 20 años, pero lo hicieron. El principio 6, adivinar, Rodrigo, 20 años después, se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades especiales de los países en desarrollo. Claro. En particular los países menos adelantados y los más vulnerables desde el punto de vista ambiental. Seguimos con el biribiri de los países menos desarrollados. Principio 7. Sí, perdón, dale. No, lo que iba a decir es plena emergencia también del recetario del consenso de Washington, en donde ya habían prestado tanta plata y habían endeudado tanto que empezaban a poner regulaciones de cómo no prestar más, de alguna forma, pero abriendo la canilla también para esta cuestión de mantener esa
ese flujo, ¿no? Porque es difícil estar en desacuerdo, ¿no? ¿Quién podría oponerse a que los países más desarrollados ayuden económicamente a los menos desarrollados? Y de esa manera te garantiza también el endeudamiento, ¿no? De estos países más periféricos o menos desarrollados con organismos de crédito internacional y demás. Bien. Principio 7. Los estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad de los ecosistemas de la Tierra. Y el principio 24, interesante, otra marca de época, 1992, Rodrigo. La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. Claro. ¿Sí? Fíjense cuántas marcas de épocas que son súper interesantes para analizar desde la historia, desde la geografía, cómo es un propio principio en sí mismo, terminada recién ayer, la Guerra Fría, por definición enemiga, la guerra es por definición enemiga del desarrollo sostenible. Claro, ahí tardaron 500 años más o menos en darse cuenta, solamente si tomamos la época de la colonia nomás. Uh-huh. Bueno. Algunos tenemos tiempo, somos docentes y sabemos que algunos tienen otros tiempos, Rodrigo, les cuesta más entender algunas cosas. Bien, seguimos adelante para no extenderlo tanto. Protocolo de Kioto, el famoso protocolo de Kioto del año 1997, se acuerda, el UNFC, o Convención sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, que se establecen metas vinculantes, por fin, metas vinculantes para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente en los países desarrollados, por fin, ¿no? Donde aparece una lista en el anexo, que uno si entra a la página de las Naciones Unidas lo puede ver, una lista de los países más desarrollados en la que se le establecen metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, para tratar de acercarse a los niveles de 1990. ¿Qué quilombo y conflicto enorme se arma con esto? Que las potencias patalean porque, bueno, como nosotros ya lo hablamos un montón de veces, incluso creo que dimos un seminario centro y periferia, Rodrigo, bueno, no hay acuerdo quiénes son los países desarrollados y quiénes no son los países desarrollados, y se dejaron fuera de esta lista que tenían estas metas vinculantes de reducción de gases de efecto invernadero, por ejemplo, a China o a India, ¿no? Las dos potencias en términos de población, y con economías en crecimiento y también muy contaminantes. Alimentadas a carbón, industrias alimentadas a carbón. Pero que eran consideradas en la época como países en vías de desarrollo. Claro. Entonces no se le impuso ninguna meta. Se arma un despelote internacional enorme, y eso, entre otras cosas, generó que, por ejemplo, el gobierno de Clinton firmara el protocolo de Kioto en el año 97, la administración Clinton, pero el Congreso de los Estados Unidos dijo que no, porque consideraban que eso no solamente era injusto para las potencias, sino que ponía en riesgo el crecimiento económico del país. Así que, bueno, se armaron unos despelotes tremendos en el Congreso de los Estados Unidos, que finalmente, 2 años después, sale del protocolo de Kioto, y después lo siguieron un par de países más. Resultado, entre Kioto, 1997, y el año 2015, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron más de un 50%. Claro. O sea, de 22 mil, no tengo ahora busco bien el dato, 22 mil millones de toneladas a 36 mil millones de toneladas. Claro, una bestialidad. Un 50% más. O sea, un fracaso rotundo, absoluto del protocolo de Kioto y de toda la política internacional hasta ese momento en términos ambientales. Y se implementa, que vamos a dejarlo para otra columna porque es un dato hermoso en sí mismo, el comercio internacional de emisiones, más conocido como el mercado de bonos de carbono, claro, en donde las empresas y los estados pueden comercializar bonos si favorecen con sus acciones el desarrollo de actividades que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero, o capten gases de efecto invernadero, y las empresas o países que no lo hacen pagan por esos bonos. Incluso en algunas empresas es una buena parte de sus ganancias la comercialización y la venta de los bonos de carbono que obtienen por tener energías limpias. Bonos de carbono que compran otras empresas que no cumplen con los parámetros y las pautas que se les establecen de emisión. Entonces, bueno, se establece este mercado de bonos de carbono que está vigente y que, bueno, no parece haber funcionado demasiado tampoco. Avanzamos, así terminamos, salteamos del año 1997, nos vamos a la conferencia de las partes, la que empiezan a llamarse las COP,
En este caso, la COP21, que es en París, la cumbre de París del 2015, posiblemente de las modernas la más importante, se adopta el acuerdo del país, el acuerdo de París, no de país, un compromiso para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales. Escucha, Rodrigo, dice la ONU, textual de la ONU. El 12 de diciembre del 2015, en la COP21 de París, las partes alcanzaron un acuerdo histórico, por supuesto, para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. El Acuerdo de París por primera vez hace que todos los países tengan una causa común para emprender esfuerzos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, con mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo. Dejate de hinchar, ¿no? Claro. Resultado, teníamos 22.000 millones de toneladas en Tokio, en Kioto. Llegamos al 2023 con 40.000 millones de toneladas. Bueno, bien. O sea, se mantienen. No estaba funcionando. Y terminamos después del acuerdo de París, la última COP, la COP28, que fue en Dubái el año pasado, se hace un Global Stock Take, que es como, ayúdenme, como un balance, como un... no es exactamente la palabra balance, sino como un stock. ¿Cómo se hace? Como se estoquea, a ver cómo vimos, ¿no? Para ver si se avanzó en la reducción de gases de efecto invernadero que se había establecido en el Acuerdo de París 8 años atrás. Adivinen cómo dio. Y seguramente seguirá creciendo. Mal, dio mal, ¿no? ¿Qué dice textualmente el documento de la COP28 de Dubái? Hay que redoblar los esfuerzos, o sea, esa palabrita es... Claro, se traduce en verde eso, pero no en planta, sino en dólar. Ni tampoco en reducción de dióxido de carbono, ¿no? Hay que redoblar los esfuerzos, dice el documento final de la COP28, para mantener el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 respecto a los niveles preindustriales y reducir las emisiones de CO2 un 43% para 2030. Claro. No sé dónde vamos a estar en el 2030, pero me imagino que tampoco se va a cumplir esto. Entonces, como conclusión, en 1972, Lucila, Rodrigo, cuando fue la cumbre de Estocolmo, se emitían 14.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Hoy, 52 años y unas cuantas cumbres ambientales después, miles de firmas, compromisos, sugerencias y recomendaciones de asientos, sin ningún tipo de sanción establecida para los grandes agentes contaminantes, ni prohibiciones, ni cuestiones vinculadas a tomar medidas en serio, se emiten 40.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, un 170% más de lo que se emitía hace 52 años atrás. Estos datos incontrastables posiblemente sirvan para sostener esta afirmación con la que empecé esta columna de que posiblemente este sea uno de los máximos fracasos de la diplomacia internacional en toda la historia. Y termino con una frase de Sergio Federovisky que publiqué hace poquito en Instagram, que analiza también estas cuestiones, y él dice, tal vez, la hipótesis que él tiene es que tal vez todo esto se explique porque esta situación de desastre ambiental que ninguna de estas cumbres ha podido resolver, no hago otra cosa que mostrar que las autoridades y los principales funcionarios de gobierno de todos los países no son más que empleados o cipayos del verdadero poder real que son las empresas, que hace que por más que se junten y discutan y tomen cafecito en Estocolmo, estos problemas no se van a resolver porque el poder real está en las grandes empresas transnacionales y no en el poder político que se junta cada tanto. Y sí, a pesar de que hicieron enojar a Greta Thunberg, se enojó y ni así. Me falta ese audio acá, al poner el How Dare You, lo tendría que buscar. Pero sí, acá Gerardo, Gustavo, te pregunta si en alguna cumbre hubo un avance mínimamente positivo. Yo creo que ya lo has dicho todo, quizás. No. Sí, yo creo que sí, incorporar, por ejemplo, el Río 92, analizar la cuestión de la desigualdad y la pobreza me parece que es positivo. Después que se incluyan cuestiones de género, por lo menos en la formulación de los documentos me parece que es positivo. En los hechos, luego, si tomamos como resultado, digamos, lo que se busca es reducir los gases de efecto invernadero y de emisiones de dióxido de carbono,
no hay nada bueno. Claro. Pero esos documentos sirven y creo que nos sirven a nosotros, que nos gustan estas cosas, Rodri, a encontrar estas marquitas de época, a pensar el contexto en el que se elaboraban estos documentos. Creo que sí hay mucho para decir, no sé si es positivo, pero hay mucho para decir y mucho para trabajar si lo queremos hacer en la escuela. Son documentos hermosos para trabajar en la escuela. Y sí, la verdad que sí, y deja para pensar también, sobre todo la injerencia, ¿no? Al día de hoy de lo que muchas veces hablamos, que por ahí vos tenés de un lado esta agenda ambiental que va en expansión y todo lo demás, pero mientras tanto siguen sucediendo las cosas sin ningún compromiso y nada, es un horizonte complejo. Es que lo hablábamos en la columna anterior. Si vos a un derrame de petróleo enorme no sancionás severamente a las empresas o no imponés compromisos que no sean en formato de sugerencia o de acuerdos y no le das un marco un poco más estricto a esos cumplimientos, bueno, si todo queda en sugerencias y en la buena fe, como dice el propio documento, no va a suceder. No va a suceder. Sí, eso de la buena fue fuerte de escuchar y me hizo acordar un poquito a la charla que escuchamos el otro día, ¿recordás? Lo que vivimos. Sí, pero no hay que No me quemé, ¿no? Claro, no me quemé, sería. No, igual lo vamos a decir. No vamos a decir de dónde lo hemos escuchado, pero vamos a comentar un poco. Oído al pasar. Que oído al pasar en una charla, pero bueno, en una charla específica. Si me permiten, Dale. quiero terminar con la última parte de la columna, con un pequeño textito que publiqué en el Instagram de @Educación Ambiental en Debate, que como que sirve como conclusión, ¿no? Hace 52 años de la cumbre de Estocolmo y hace 52 años que los países ricos son cada vez más ricos y más contaminantes, los pobres son mucho más pobres y más contaminados, y los países en tránsito al desarrollo, en vías de desarrollo, llámenlo como quieran, tienen una brecha social creciente, economías reprimarizadas y estándares de contaminación espantosos. Hace 52 años que las autoridades mundiales vienen jugando con un fuego que a ellos no los quema, pero que a nosotros sí. Y vale la pena discutirlo. Y sí. Sí, el otro día también salió, si no leí mal, que Suiza creo que sancionó la semana laboral de 3 días. Si mal no recuerdo, en donde todas estas cuestiones, estos experimentos europeos que vienen a bajar el régimen de jornada laboral, siempre hay que pensar en dónde se refuerza, ¿no? Porque no es que si bajo este sistema, mientras no tengamos un reemplazo natural de la mano de obra, toda reducción de jornada laboral implica que alguien se recarga. Es un juego de suma cero, con lo cual viene de esa mano también, ¿no? O sea, algunos la ligan y otros terminan teniendo un mejor vivir, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Bueno, chicos, yo estoy. No les voy a quitar más tiempo. Espero que les haya parecido interesante la columna y bueno, nos reencontramos la próxima. Bueno, así será, Gustavo. La próxima columna, más o menos dentro de 3 o 4 semanas, nos estaremos viendo de vuelta y como siempre, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por el contenido, ¿sí? que siempre es tan variado e interesante. Un saludo para cada uno. Muchas gracias. Buenísimo la columna y sí, está buenísimo estos temas también para retomarlos en el aula y analizar.